Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a tratar de leer toda la Biblia hoy. Vamos a tratar de explicar toda la Biblia en 3 versículos. Antes, durante y después. ¿Será que sí se puede? Imagínate, resúmeme todo eso, toda esa cosa matemática, resúmela en. No puede ser cualquiera el que lo haga. Tiene que ser alguien, ¿verdad? No solamente para matemáticas, sino para todo. Así que vamos a consultar a los más sabios de la Biblia. Para ti, en el antes, que sería el Antiguo Testamento, ¿quién crees tú que fue el más sabio? Escuché 3 nombres, ¿verdad? ¿Quién? Salomón. En el durante, que representaría el tiempo de los evangelios, ¿quién crees tú que fue el más sabio? El después, que representaría, hermano, pero no dejan ni hablar, hermano, ya están picanticos. Entonces vamos a preguntarles a ellos, si son los más sabios, entonces algunas cosas podrán resumirse, podrán, ¿verdad?, hacerse así. Vamos a ver. Eclesiastés capítulo 12, verso 9, tiene un título que dice, resumen del deber del hombre, resumen. Tú dirás, pero ese fue el resumen de Eclesiastés. Vamos a ver. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos. O sea, aquí, compuso muchos, aquí él está resumiendo cantares, cantares, Eclesiastés y Proverbios. Todo eso es lo que los escritos de Salomón lo está resumiendo. ¿En dónde encuentras tú ese resumen? En Eclesiastés. ¿Y qué dice? Verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, es verdad. Verso 13. El fin, o sea, presta atención acá. O sea, él aquí va a resumir todo lo que él cree. Ahora, como algunos dirán, Salomón era más sabio que Pablo. Era más sabio que Pablo en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que esto se marca por edades. Entonces, por edades, por grupos, vas a encasillar a cada uno. En el grupo del Antiguo Testamento, Salomón. Entonces, Salomón parece ser que el más sabio de todos llegó a una conclusión en aquel tiempo bajo la ley. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, la gente dice, pero es que ya yo no soy por la ley, sino por la gracia. Ya no es por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo. El Antiguo Testamento dice que Jesús vino a cumplir la ley. El problema es que no la cumples literalmente como dice ahí algunas cosas, sino de la manera espiritual, de la manera a lo moral. Entonces, cogió todo el Antiguo Testamento y fue capaz de capsularlo en una sola frase. Todo se resume en ¿qué? Teme a Dios y guarda. Guardar es obedecer. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Ya. ¿Verdad? Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Ahí el hombre se refiere a ser humano. ¿Usted sabe cómo está constituido el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Es todo una cosa compleja, profunda. Se necesitan muchos detalles.
Y el todo lo resume en dos palabras, dos frases. Teme a Dios y obedece su mandamiento. Ya. ¿Qué es temer a Dios? Algunos, sí, oh, que sí, siento un temor, siento el temor. Siento el temor de Dios, oh, aleluya, y se agacha y se arrodilla, ¿verdad? El temor de Jehová, un peso, pastor, ¿verdad? Tú vas a testificar. Cuando salen para allá, hermanos, empiezan a ver cosas, a oír cosas, a hacer, tocar cosas que, ¿dónde está ese temor? ¿Cómo decir ya? Ojo, no miedo, sino temor. Temor es respeto. No, yo no alzo la voz porque delante de esta persona no, yo la respeto, ¿verdad? Compórtate, tú no ves estas personas ahí. ¿Estás comprendiendo? Estás en una silla y de pronto estás delante del presidente y tú, compórtate, presidente. Eso es temor, respeto, honra. No, yo no soy capaz de hacer esto. No, yo respeto a Dios. No, esta cosa es pecado. No. Yo respeto a Dios. O sea, eso es temor. Lo mismo, o sea, obedecer su palabra, sus mandamientos, la Biblia, como quiera decirlo. Por ahora el Antiguo Testamento, ¿verdad? Busqué al más sabio y el más sabio, si en verdad es sabio, es capaz de encapsular todo en una sola frase. Porque está comprobado científicamente y es un misterio que las cosas más complejas, más profundas, son las más simples. Parece contradictorio eso, ¿verdad? Las cosas más complejas, como dicen algunos de ustedes, las cosas más jodidas, más fregadas, más complicadas, son las más simples. Eso está comprobado. Y entonces vamos a buscar al más sabio, y el más sabio cogió todo y lo hizo simple. Teme a Dios, cogió todo el Antiguo Testamento, teme a Dios y obedece su palabra. Ya. Pero entonces si vamos al Evangelio, el más sabio es Jesús. Ahora, Jesús es el más sabio del principio a fin, ¿verdad? Desde una eternidad hasta la otra eternidad, pero a la luz de la palabra. Estamos hablando a la luz de la palabra. Entonces podrías irte a Marcos capítulo 12, verso 30 y 31. O desde el 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todo los holocaustos y sacrificios. Pero si tú vas a Mateo capítulo 22, verso 34, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda ¿qué? La ley y los profetas. O sea, Jesús fue capaz de resumir toda la ley, todo el Antiguo Testamento y todo lo que hablaron los profetas en dos frases: ama a Dios y ama. Pero el más sabio de la ley, ¿quién es? Salomón.
Y Salomón no dice lo mismo. Salomón dice, teme a Dios y obedece su palabra. Y aquí dice que es, ama a Dios y ama a tu hermano. O sea, como que la pregunta es, ¿Jesús está contradiciendo a Salomón? ¿O la sabiduría de Salomón fue humana sabiduría? ¿O más bien Jesús es la revelación de la ley? Entonces significa, entonces tú no puedes aislar. Por ejemplo, en un evangelio, tal vez en Mateo, dice que en la resurrección, dice, siendo ya de mañana, fueron a ver la tumba y ya estaba la piedra quitada, ya había resucitado. Pero de pronto en Lucas dice, aún siendo oscuro, fueron a ver la tumba y ya estaba quitada la piedra. ¿Se contradice Lucas y Mateo? Entonces, siendo ya de mañana, ¿a qué hora ya tú te levantas? Ya de mañanita, ponle tú 6, ¿verdad? Al 6. ¿A qué hora todavía es de noche? Entonces, no puedes decir que Lucas está bien y Mateo está mal, o Mateo está bien y Lucas está mal, sino que al contrario, une las dos cosas. Siendo ya de mañana y aún oscurecido, ¿qué hora sería? Ya, 5:30, por ahí. ¿Sí ven? Eso es saber comprender la palabra de Dios. Dice un proverbio y un salmo, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, una canción, ¿verdad? No se la sabe. Yo no sé a quién le di esa canción. La suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra me enamora. No, bueno. Entonces, así es como entonces, de la misma forma tú coges lo que dice Salomón, el más sabio del Antiguo Testamento, y Jesús, el más sabio. Busca, si son los más sabios, van a hablar complejidad y serán capaces también de ¿qué? De hacerlo simple. Y lo estamos comprobando. Jesús, el más sabio, simplificó toda la ley y los profetas. ¿En qué? En 2 frases. Ama ¿qué? Y ama a tu prójimo. El más sabio del Antiguo Testamento, si es el más sabio, sabrá. ¿Y qué pasó? Lo hizo. Teme a Dios y obedece su palabra. Entonces tienes que coger lo uno y lo otro y buscar. Entonces te das cuenta que el amor va en la misma línea de ¿qué? Del temer, del guardar la palabra de Dios. O sea, ahí tú te das cuenta, te vas dando cuenta de algo. ¿Estás comprendiendo? Jesús vino, hizo la transición. Es la transición de la ley a la gracia. Jesús representa el umbral. O sea que, ¿verdad? De una puerta a la otra hay un espacio. Jesús caminó por ese espacio, ¿verdad? Él vino a revelar todo lo que había en la ley para llevarlo a la gracia. Pero la gracia empezó, bueno, prácticamente todo empezó como que se hizo más bien legal. Con Jesús era como extraoficial. Pero se hizo oficial, ¿sí me está comprendiendo el significado? Se hizo oficial cuando vino el Espíritu Santo. De ahí en adelante todo ya no es como que, todo es, significa que así es, ya la revelación completa. ¿Quién es el más sabio, verdad? Desde la venida del Espíritu Santo hasta el día de hoy, según la Biblia, Porque puede ser que en el día de hoy haya personas más sabias que Pablo, quién sabe, pero según la Biblia, ¿quién era? Pablo. Si es así, entonces Pablo es capaz de ¿qué? De resumir todo. El que es capaz de resumir todo es capaz también de ¿qué? Por eso es que el apóstol Pedro decía cosas difíciles que nuestro hermano Pablo habla, difíciles de entender, hasta el mismo Pedro. Pero él decía, bueno, por fe, porque es un siervo de Dios, creía por fe. Entonces, si es así, entonces es capaz también de. Entonces, vayamos a Romanos, capítulo 13.
Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ya. ¿Quién más aparte de Pablo resume todo así en una sola? Hay gente que dice que, o sea, ¿quién más? El mismo Pablo. Porque está las epístolas de Pedro, de Juan, Judas, Juan, ¿verdad? Y Apocalipsis, pero Pablo es el que lo hace. Verso 9. Porque no adulterarás, no, es más, aquí él ya explica. ¿Tú por qué comprimiste todo en una sola frase? Explica eso, lo explica, o sea, tiene explicación el resumen que él hace. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo resumió todo ¿en qué? Ni siquiera en una frase, sino en una palabra, no, en una frase. Ni siquiera en dos, sino en una sola. Amarás, amar a tu prójimo. Ya. Tú deberías de tener, así ve, resumen de toda la Biblia. 1, teme a Dios y guarda su palabra. 2, ama a Dios y ama al prójimo. 3, ama al prójimo. Ya, ahí está con toda la Biblia completa. A vida y por haber. Lo que tú ves y lo que no ves. La letra y lo espiritual, ahí está ya. Lo que sabes y lo que aún no sabes, ahí está. En esas 3 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como no se contradice uno con el otro. Entonces, ¿podrías tú esas 3 cosas resumirle en una sola? En una sola frase. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Sí? Y la gente que asustada, yo estoy alegre, hermano. ¿Verdad? Tu cara soledeña a mí no me va a robar el gozo. Es un gozo sobrenatural, hermano. ¿Qué dijo el primer sabio? El sabio, ¿verdad? Tema a Dios. El otro dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. El otro dijo, ama a tu prójimo. Entonces ahí, voy a ponerle 3. ¿Serías capaz de tú de coger esas 3 y resumirle en una sola? Esas 3 frases y resumirle en una sola. ¿Sí? No estoy preguntando que si se puede, sino que si tú puedes. Tú, así como el apóstol Pablo vio entre la multitud, veo a alguien con fe, ven. ¿Tú sí puedes? Bueno, ven. ¿Cómo le resumirías tú? En la ley, Salomón la resumió en 2 frases. Jesús en 2 frases. Pablo en una. Pero entonces son 3 grupos diferentes. Lo que dijo Salomón, lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo. Pongámosle que son 3 frases, en lo cual se resume toda la Biblia. Todos los misterios habidos y por haber están aquí, hermano. Hay cosas que tú dices, hermano, pero pastor, esto no lo dice la Biblia, lo que me está pasando. De que lo dice, se lo garantizo. Lo que pasa es que, hermano, tienes que escudriñar. A veces la gente cree que escudriñar es así como perrito, ¿verdad? Ahí por encimita, no, hermano. Tiene que ser como morrocoya. Así que se dice en soledad. Tortuga, ¿verdad? Como se dice sofisticadamente. Morrocoya, que la pones en la potera y desaparece, que se entierran, hermano. Se entierran. Tienes que escudriñar, eso es hasta lo profundo. Pero todo lo dice la Biblia. Entonces, todo lo habido y por haber, lo que sabe, lo que ignora, espiritual, misterio, profundidad, lo más pleno, lo más poderosa revelación, todo eso se resumen en 3 frases. Una que dijo Salomón, una que dijo Jesús y otra que dijo Pablo. ¿Serías tú capaz de tomar esas 3 cosas y resumirlas en una sola? ¿Cómo? Él quiere hacer probar, vamos a probar para ver al sabio Samuel. Bueno, yo diría que amar al prójimo es obedecer a Dios y amar automáticamente a Dios también. Ahí ya dijiste algo muy largo ahí. Resúmelo.
Esas tres, podría resumirlo en una frase o en dos frases. Esas tres, porque las tres, Salomón dio dos frases que representa una. Jesús dio dos frases que representa otra. Y Pablo dio una sola. Entonces prácticamente serían 5 frases. Las dos frases que dio Salomón es: tema a Dios y guarda su mandamiento. Jesús fue: ama a Dios y ama al prójimo. Pablo es: ama al prójimo. Hay 5 frases. Esas 5 frases las podrías tú resumir así sea en una sola o por lo menos dos. ¿Cuál sería? Que amar a Dios es amar al prójimo también. Dijiste lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? No se vale. Bueno, pero Dios sí ve. Venga, un valiente, un esforzado y valiente, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres que vinieron arregladas hoy para pasar adelante? Ya Dios te arregló para pasarte adelante, porque yo voy a llamar a las mujeres. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Venga, póngase aquí. ¿Cómo? Obedecer a la palabra de Dios es amar a Dios y al prójimo automáticamente. Por ahí hay como 3 por ahí. Bueno, ahí va, ahí va, a ver, está bien. A ver, una mujer, a ver, por acá. No, pero tú no, Gracie, después. No, bueno, ven. Y por allá, no hay mujeres. ¿Dónde están esas mujeres? Las mujeres no hay que hablan más palabras que el hombre. ¿Ah? A ver. Toda la palabra de Dios se resume en amor. Uy, está más cerca, ¿verdad? Está más cerca, ¿verdad? Ahora, ven acá. Si tú eres capaz de tomar todo lo complejo y resumirlo en algo, lo único que hacen eso, les expliqué que son quienes son. Y si tú puedes coger lo que resumió un sabio y otro sabio y otro sabio, lo que resumieron 3 sabios y resumirlo, se supone que tú eres más sabio que ellos. Obviamente no eres más sabio que Jesús, porque Jesús es el que da. O sea que Dios te está diciendo, y Jesús está confirmando, dice: cosas mayores harán. De que en el último tiempo la cosa será con mayor gloria. O sea que Dios te está diciendo que tú puedes ser aún más sabio que Salomón y que Pablo. ¿Está comprendiendo? A ver, otra mujer, 2 hombres y 2 mujeres. A ver, ya pasó una, ¿verdad? Por aquí yo creo que ella tiene. No, pero siente el liderazgo, ¿verdad? Del público. ¿Dónde está? ¿Verdad? No veo fe ninguna, ¿verdad? Todo el mundo mirando para abajo, ¿verdad? Ahí hay una mujer valiente, creo, sí, ¿verdad? Estoy sintiendo algo de una chispa así. ¿Ah? No, casi, bueno. Por allá no, nada. Acá, ¿sabe la patria? Nadie, hermano. Oye, que vergüenza. Ah, por ahí ya como que, ¿verdad? Se están arreglando para pasar. Sí, se están arreglando. Se están arreglando para pasar, sí. Ay, no sé qué se está. ¿Cómo me va a pasar? Tú, venga. Wow, se arregló hoy para pasar. Ella no sabía que iba a pasar y se arregló y todo. Y, wow. A ver. Amar es temer, porque temer es respeto. Uy, hay una cosa con un acertijo, y no con acertijo y todo, hermano. Con morales, con acertijo rimable. Ve, ¿cómo es? Amar es temer, porque temer es respeto. Ahí va. Piensa, las 3 cosas se relaciónalas en una sola. Hay 2, estas 3 cosas tienen 2 factores principales. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? El amor, ¿y qué más? No, la obediencia no es el fin como tal, es como el medio. ¿Es qué? Amor, ¿y qué más? Espérese. Salomón mete el temor, ¿verdad? Pero Jesús no mete el temor. Salomón mete el temor, ¿y qué más? Y la palabra. Jesús mete ¿qué? El amor
Pero tú tienes que ver en qué contexto lo está hablando Jesús. ¿Cómo surgió eso? ¿De qué conversación? ¿De hablando de qué? ¿De qué? ¿De cuál mandamiento es el más importante, verdad? Ahí tú vas correlacionando. Pablo, ¿qué hace? ¿Qué mete ahí? ¿Qué? Amor. ¿Pero lo hace basado en qué? Tienes que ver el contexto. ¿Hablando de qué? ¿De qué? ¿Ah? No, pero no entiendo. Yo entiendo que aquí apenas se te está, ¿verdad?, prendiendo el bombillo. Pablo habla del amor también, pero lo hace el contexto relacionado con qué? Con la palabra. Entonces, según lo que dijo Salomón, según lo que dijo Jesús y según lo que dijo Pablo, ¿cuál es el común denominador ahí? Entre ellos tres hay dos común denominadores. Uno, el amor. ¿Por qué? Porque, le estoy desmenuzando. Salomón no habló del amor, pero son tres, ¿verdad? Pero Pablo y Jesús sí, o sea, 2 contra 1. Entonces se considera un común denominador. ¿Cuál es el otro común denominador? El temor. Jesús habló del temor, Pablo, Salomón, pero es 1 contra 2, entonces no. Pero Salomón habló de obediencia, ¿qué? Guarda que la palabra. Jesús, el amor, ¿verdad? A Dios y a los demás, tiene que ver con qué? Con el principal mandamiento, la palabra. Y Pablo habla del amor al prójimo basado en qué? En la palabra. Hay un común denominador. Entonces hay 2 comunes denominadores entre estos 3 sabios. ¿Cuál es? El amor. Ahí tienes 2 palabras para hacer una frase. Ah, bueno, venga. No, ya dijimos ya, bueno, ella viene a rematar. ¿Verdad? Venga, ya no, ¿viste? Es resentida. No, venga. Es que yo iba a decir ahorita que amar como dice la palabra, o sea, como lo dice la escritura, ama como dice la palabra. Sí. Ella lo dijo en otras palabras, pero la respuesta está. Entonces, ¿tú dónde sacas la respuesta? Si la sabiduría viene de quién? De Jesús. Entonces se supone que el mismo Jesús lo tuvo que haber dicho, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ya. Ahí está todos los misterios, toda la palabra encapsulada. ¿Te has tomado, o sea, cómo es capaz de coger una pastilla, ¿verdad?, de complejo B? Ojo, ¿tú sabes lo que viene la palabra complejo? Una agrupación, una cosa. Y te tomas una pastilla, y en esa pastilla de complejo B no es una sola vitamina, no, es un conjunto de vitaminas. Y en una sola pastilla está la vitamina B1, que tiene otro nombre. No tengo los nombres ahora, ni así, yo no sé. Vitamina B1, B2, B3, B4. ¿En todo eso en qué? Oh. ¿Está comprendiendo? Toda, ¿verdad? Toda la Biblia en una sola cosa. Ella lo dijo en otras palabras. ¿Cómo fue que dijiste tú? Amar como dice la palabra. Y aquí dice: el que me ama. Pero Jesús aquí, Él no está dando la respuesta que nosotros estamos buscando ahora, no. Él estaba hablando de Él. Entonces la respuesta más completa es la que dijo ella. Porque dice: el que me ama. Jesús está hablando de Él, ¿verdad? No está hablando de los demás. Pero bueno, es lo mismo. Porque amar
¿Amar a qué se representa? Está hablando no específico, sino en general. ¿A quién amas tú? Se supone, ¿a Dios? ¿A la persona? ¿Al diablo? ¿A quién más? ¿A los demonios? ¿A quién más amas tú? No, al de tú sí. Ama, se supone que ¿a quién? A Dios y a las personas. Pastor, y a los animales, los mosquitos, los roedores, ¿verdad? Pastor, ama tú los roedores, les pega patadas, ¿ah? O los acaricias, los adoptas, ¿ah? Las personas y Dios. Entonces, ella dice, amar, no especifica, pero ¿a quién se supone? A las personas y a Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Como dice la palabra, así de sencillo. La cuestión es, como le dije, lo más complejo es lo más simple. Entonces tú dices, bueno, ahora voy a amar a las personas y a Dios como dice la palabra. ¿Y cómo dice la palabra que debo amarlo? Entonces ahí te sale la complejidad de la palabra. O sea, algo tan simple pero complejo. Así como una pastilla, hermano. ¿Usted me está escuchando? Ahora Jesús también lo dijo porque él dice que el que ama a Dios, ame también. Yo digo, el que me ama a mí, el que me ama, en otras palabras está diciendo, el que ama también a los demás, porque el que lo ama, él tiene que amar a los demás. El que me ama, mi palabra. Pero no queremos decir algo que ahí dijo Jesús, sino queremos nosotros llenarnos de la sabiduría de Dios. Dice que el que te falte sabiduría, pídala y Dios le dará ¿qué? ¿Dios se la dará qué? Dios le dará bastante. A veces tú tienes la sabiduría y ni te das cuenta. Resumir lo que resumió Pablo, lo que resumió Jesús, lo que resumió Salomón en tu propia frase, o sea, significa que tú también eres sabio. Entonces sabio no es el que se sabe las cosas de memoria. Sabio es el que sabe hacer las cosas. El que toma las cosas y las hace de manera simple. Amar como dice la palabra de Dios. Oye, como dice la palabra de quién. Entonces significa que ella falló en un punto y yo fui el que di la estocada. Tenía que amar como dice la palabra de Dios. O amar como dice la Biblia. No, mejor amar como dice la palabra de Dios. Esto es todo, hermano, todo. Amar como dice la palabra de Dios, ahí está todo el poder, todos los dones, toda la revelación, todo lo que tú quieras está en esa sola frase. Amar como dice la palabra de Dios. Ya. Eso es lo único que tienes que hacer. Lamentablemente, bueno, uno tiene que seguir predicando en esta vida, ¿verdad? Pero ya con esto ya uno no debería de predicar más nunca. Ya, ¿cuál es qué es? Ama como dice la palabra. Pastor, ven acá, tengo un problema. Ama como dice la palabra de Dios. Pastor, no sé qué. Ama como dice la palabra de Dios, ya. Pero como la simpleza está basada en la complejidad, por eso hay que seguir. Pastor, entonces, ¿cómo amo al que me hizo esto y aquello? Entonces ahí hay que ir a la complejidad. ¿Me está comprendiendo? Por eso siempre hay que seguir predicando. Aunque ya tengas el mensaje simple en una sola frase. Mientras tú te alinees a esa frase, ya a partir de ahí, Dios empezará a guiarte según la palabra, su complejidad. Pero lo primero es alinearte. Es decir, ya tú sabes que el amor que tú debes de sentir es como dice ¿qué? La palabra de Dios, no como dice tu pensamiento. No como dice tus sentimientos. Oye, pero pobrecito, oye, ¿no lo ve que está llorando? ¿Ah? ¿Verdad? A veces hay gente que dice que el amor de abuelo es el amor más
sincero que hay, el amor de un abuelo, de una abuela. Mucha gente dice eso. Imagínense el abuelo. O sea, es algo que son tiernos. ¿Ya? Entonces, el papá corrigiendo al niño. Hiciste la tarea. No hay televisión. Y entonces viene el abuelo, el amor de un abuelo, wow. Pero ya, ven, vamos a mi cuarto a que vea televisión. ¿Usted cree que eso es amor? Wow, qué amor. ¿Ah? Amor de según el qué, según sus sentimientos, porque lo ve llorando. Pero le está quitando la disciplina, ¿no? ¿Le está haciendo bien o no? El amor, ¿qué significa amor? Amor siempre busca el bien del prójimo, ¿o no? Siempre. Buscar el bien del prójimo, como dice ¿qué? Como dice tu pensamiento, como dice el sentido común, como dice los abuelos, ¿ah? Como dice el papá, como dice la mamá, como dice el gobierno, como dice la educación, como dice ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios está más allá del sentimiento, del pensamiento humano, del sentido común, del amor del abuelo, de la abuela, de la tía, de la madrina, etcétera. Entonces por eso es que hay mucha gente que tu sentimiento dice una cosa, pero la palabra dice otra. Entonces como que te bloquea. Entonces lo primero que tienes que hacer es alinearte a esa frase. Amar como dice la palabra de Dios. Lo primero que tienes es alinearte. Nadie está diciendo que no tenga sentimiento. De seguro llora. Ves a tu hijo. Y eso como que, ay, oye, me para tanto, ¿verdad? Bueno, ya, o sea. Esto. ¡No! A ver. Ay, oye. Nadie está diciendo que tú no sientas. Sí siente, ¿verdad? Pero deja. Hay que poner la disciplina. Hay que hacer eso. Por todo, ¿por qué? Por su bien. Si fuera por algunos familiares, usted no bañara a sus hijos, hermanos, de mañana para el colegio. Nunca los bañara. Los bañara después del colegio. ¿Ya para qué? ¿Por qué? Porque pobrecito a esa hora. Si fuera por algunos familiares, los niños no fueran al colegio 1 o 2 veces al mes. Porque pobrecito, levantarse tarde. Ellos son niños, quieren acostarse tarde, quieren jugar, déjalo que duerman. Si fuera por algunos familiares, ¿está comprendiendo? ¡Ah! ¿Qué dice la palabra de Dios? Para hacerle el bien a mi hijo, a los niños, ¿qué dice? Mateo 23:2 dice, levanta a los niños temprano. No dice eso. Entonces ahí es donde viene la complejidad. Entonces tienes que escudriñar. Entonces la Biblia dice que hay que disciplinar a los hijos. Entonces ahí encaja. ¡Tum! Disciplinarlos. Y le pongo ese ejemplo, pero así hay cientos. ¿Verdad? Entonces, cuando tú no te dejas guiar por los sentimientos, sino que te dejas guiar por la palabra y el Espíritu Santo, las cosas van a ir fuera del alma, incluso espirituales. Que algunas veces no entiendas. Como una vez hace tiempo, hay una mujer con una cosa así médica. Uy, estaba dando vueltas, llorando, que el hijo, que esto, que lo otro. ¿Verdad? Y yo le iba a dar 5,000 pesos. Estaba desesperada y se le veía. Yo, ahora vengo. Y me fui para adentro, pero ¿para qué me fui para adentro? No sé, y me quedé así. Y salí. Y yo, espera, de verdad. Y estaba así, no sé, como que quería, pero no sé. ¿Verdad? Estaba indeciso, había algo. Yo no sentía que algo me decía no. Pero había algo como que no sé. Sí, no. Yo no entendía que era el Espíritu Santo, eso fue hace muchos años.
Hasta que llegó alguien ahí, porque eso era fuera de una heladería. Y yo digo, no. Esa señora a veces viene en la mañana aquí con la misma receta. Mira que te muestra ahí donde está la fecha para que vean cómo ya tiene eso comido. Yo dije, era un engaño. O hace poco llegó alguien aquí a la iglesia. Eso, hermano, una parla, y yo ven bien vestido, y llegan con la plata en la mano como para que tú digas, wow, mira, recogido, es verdad. Y llegó, Algunos allá le quitaron 5,000, a otros le quitaron 2,000. Y yo enseguida, antes de quitar la plata, yo había dicho, no le den nada porque yo siento que no es de Dios. O sea, no. Dígale, venga, lo que tengo te doy, voy a orarte. Que se le había muerto no sé quién, que había hecho un frente de seguridad, palabras sofisticadas, parecía político así, ¿verdad? Y tú. Y volvió y se quedó esperando y volvió. A uno le quitó 5,000 y llegaba con la plata en la mano. Así que tú lo ves así con la plata en la mano como que dice, es verdad. Yo le dije, vamos a orar. Entonces dijo una grosería, como si la oración me la fuera a resucitar y se fue. ¿Verdad? Después una hermana, una linda hermana. Pastor, él se monta en los buses con el mismo cuento. Hace tiempo. Yo, hermana, ¿por qué no dijo antes? ¿Verdad? Lo supe aquí. Pero naturalmente, eso tú dices, vamos a ayudarlo. Se ve que es verdad. Entonces ya tú en eso, ¿cómo tú haces? ¿Verdad? Tú dices, o sea, si no le doy, le estoy haciendo mal. Y si le doy, le estoy haciendo bien. Pero ¿cómo sé que es verdad? O sea, la apariencia engaña. Por eso es que dice que es el amor que viene ¿de quién? De Dios, es sobrenatural. Y el Espíritu Santo es el que da ese amor. El Espíritu Santo te pone el sentir y eso. Eso no se logra enseguida. Con el tiempo, ¿verdad? Vas alineándote al amar como dice la palabra de Dios. Ya después ahí empiezas a ver su complejidad según los casos que tengas que hacer. Y todo es para el bien de los demás. Todo. Si tú amas a Jesús, estás amando a tu hermano. Amar como dice la palabra de Dios. Hay gente que a veces dice, no hombre, pero la palabra de Dios dice, hombre, pero ya. ¿Está escuchando? Hombre, pero ya, hombre, pero. O sea que tienes que tener la palabra de Dios presente para todo. Entonces, si voy a la tienda, entonces me están robando de más, ¿qué versículo puedo decir ahí? O sea, eso tampoco es así. Mateo 3 dice, no, o sea, pastor, que vienen a cortar el gas y son groseros, ¿qué palabra le puedo hablar según la palabra? O sea, tú no tienes que buscar un versículo específico, sino que tú vas alineado con la palabra. No necesariamente literal, sino a nivel de moral. Tu sabiduría, tu manera de hablar está alineada a la palabra. Sea literal o no sea literal. Entonces todo lo que hagas, entonces prácticamente esto es el todo del hombre, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo lo que haga tiene que estar alineado a la palabra. Todo, hermano, de alguna u otra forma tiene que escudriñarla. Todo tiene que estar alineado a la palabra. Si todo está alineado a la palabra, entonces el conjunto de la palabra va a fluir en ti. Y la palabra que trae, la palabra ahí es donde habla ahí están las promesas, ahí está el poder, porque dice que las señales siguen a la palabra. Ahí está el poder, ahí está todo lo que necesitas. Y entonces cuando vengas a ver, empieza a fluir el poder de tu vida. Empieza a fluir. Todo lo que tú hagas a la palabra. Como un día yo le dije a Dios, hasta pasé dieta. Así hablando con mi esposa, dije, Dios, ¿qué? Hasta pasé dieta. Y en la madrugada Dios me dijo, hasta pasé dieta, y me llevó a la palabra. Yo, no. ¿Tú estás escuchando? Sí. Sí. ¿Está comprendiendo? Todo, hermano.
Y cuando tú estás alineado a la palabra que es permanece para siempre, es una base. Lo que se ponga sobre ella no será movido. ¿Está comprendiendo? Si tú vas en la palabra y pones una casa encima de la palabra, nada moverá esa casa. Si te pones tú mismo sobre la palabra, la tomas como base para tu vida, no serás movido en nada. Por eso es que hay gente que a veces cruja los dientes. ¿Qué se cree? Se cree que no pierde ninguna batalla. No he perdido ninguna batalla porque todo lo que hago es basado en ¿qué? Y no basado en una palabra ahí superficial, no. Porque yo voy a la complejidad de la palabra, aquí, allá, esto, lo otro, y busco y significado y escudriño, ¿verdad? Escudriñar es cavar, hasta que encontrar un tesoro. Un tesoro no está por encimita ahí de la arenita, ¿verdad? Que haces así, ay mira, ahí está. Eso es metros. Entonces vengo yo con una palabra. Pastor Johnny Jr., ¿puedo hacer esto? Ahora va a decir que no, ¿verdad? No. ¡Ah! Pastor, no le pregunte que va a decir que no. Yo no soy el que digo que no, el que dice que no es Dios. Entonces, aunque tú digas un sí, todo te va a salir mal. Entonces la gente la coge contra mí, no la coja contra mí, cójala contra Dios. ¿Está comprendiendo? Esto y lo otro. ¿Qué? Yo no estoy haciendo eso. Respeta, hágame el favor. Alguien una vez me dijo así: poder de la sangre de Cristo va a reprender al diablo. O sea, me arrepentió en voz baja y me dijo que era el diablo. Dios me dio esa palabra. Aunque no entiendas ahora, Dios está poniendo también a prueba tu fe. O sea, que la persona no entendía. Era algo que yo le dije que ni siquiera estaba viviendo. Como por yo decirte, estás en pecado y tú estás en santidad. Es como que, wow. Para eso tú tienes que tener un repertorio. Tú tienes que ser conocido de que, oye, sí, ya lo que él ha hablado. Imagínate yo diciendo este tipo de cosas recién convertido. Van a decir, este está rayudo. Por eso es que Dios no hemos usado así al principio, sino que con cosas pequeñas. Cuando ya se comprueba de que verdad, ¿por qué no creer? No, yo estoy en santidad, estás en pecado. Entonces significa que es una palabra que viene de Dios. Y ya yo sé porque ya yo sé. Ahora, Dios no te va a decir algo que de pronto tú no entiendas. Por eso es que uno explica bien. Aunque no entiendas ahora, Dios también va a probar tu fe. Y tú honra a los pastores. O sea, vamos a ver que después se salió a la luz, porque todo sale a la luz, todo, absolutamente todo, tarde o temprano en esta vida y en la otra. Que esa persona hablaba mal de los pastores y de los líderes. Entonces me di cuenta que Dios le estaba dando una oportunidad, ¿verdad? O sea, Dios me cogió a mí de por medio al decirle, estás en pecado, aunque decía que estaba en santidad, para darle una oportunidad de ¿qué? De que no hablara más mal de los pastores. Y esta vez Dios lo estaba probando a creer a ciegas. Y al creer a ciegas significaría que está honrando. Entonces hay cosas que uno no sabe, hermano, y entonces se salió toda la luz, todo eso. Y sí, estaba en un pecado que pensaba que a lo bueno le estaba a lo malo le estaba llamando bueno. ¿Está comprendiendo? Entonces la gente cruje los dientes, ¿verdad? Pero la palabra, todo lo que tú hagas basado en la palabra. Ahora hay gente, yo me he encontrado con gente que me dice, no, pero ven acá un momento, la palabra dice, y hablan la palabra, ¿verdad? Pero hablan la palabra así, o sea, medio rasparon. Como por decir ya, espérate un momento, mira ve, haz así en la tierra, mira ve, aquí hay como polvito de oro, aquí hay tesoro. Yo dije, pero eso. Y vengo yo y mira el hueco que yo hice de 10 metros, mira ve, y le saco una vasija de oro, eso es otra cosa. Hay personas que dicen que, un momento, la palabra también dice, ahí me han reprendido, hermano, gente. La palabra dice y es verdad. Yo digo, sí, la palabra dice eso,
Pero a eso está incompleto, añádele esto, añádele aquello, añádele esto acá, con lo que te está pasando, luego añádele esto y mira lo que te está pasando. Entonces, no sé, la gente le da rabia. ¡Ah! ¡Ay! ¿Verdad? Yo digo que no le pegan a uno porque no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé por qué digo que no le pegan a uno, yo no sé qué, ¿verdad? Hay gente que tiene ganas de pegar a uno, ¿verdad? La Biblia dice que si están en la carne, llega el punto en que podrán, dice, comerse entre sí, mordeos unos a otros. Hay gente que no te dan ganas de pegarle. ¿A cuánto? Yo quisiera preguntar, pero da cosa preguntar porque yo sé que nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? ¿A cuántos a ti aquí te ha dado ganas de pegarle a alguien aquí, ¿verdad? O sea, aquí nadie va a ser sincero, ¿verdad? A mí no me da, hace tiempo me dan ganas de pegar una patada así a veces. Y Dios me dijo, ¿cómo se dice? Camufla, ¿verdad? Reintegra esa rabia y métele un biblazo. Gracias. Y cogí a alguien y ¡pum! Le metí un biblazo duro, hermano. Gracias, Dios. ¿Verdad? Duro a una joven. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que hasta dijo una vulgaridad, ¿sí? Sí, dijo algo así. Pero no me dijo nada, me sorprendí. Es que Dios es tremendo. Yo dije, Dios me lo dijo. Y si Dios me lo dijo, tengo esa base sólida. Ya había soñado de que alguien le daba un manotón por lo malo que estaba haciendo el pecado. ¿Está comprendiendo? Y al otro día, a los 2 días, vine yo. ¡Tum! Por eso no dijo nada. No hizo caso y el pecado le salió a la luz. Robaba plata y todo y eso. ¿Usted está comprendiendo? Cuando tú tienes, estoy hablando de que cuando tú te alineas a la palabra, nada ni nadie podrá contra ti. Porque esa palabra es la base no de cualquiera, sino de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece. O sea, el que está alineado para la palabra, nada lo va a mover. Y lo que tú hagas, nadie te lo va a mover, nadie va a poder contra ti. ¿Está escuchando? Entonces, alíñate a la palabra y veamos si la escasez podrá contra ti. Veamos si la enfermedad, si los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ni el mismo diablo podrá contra ti. ¿Pero en qué resumimos la palabra? Amar. Póngase de pie. Amar, como dice la palabra.